Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a dar un repaso a todas esas causas o situaciones que sabemos que dan miedo o asustan a los gatos. Básicamente porque conociéndolas, como vais a ver, va a ser más fácil que las podáis evitar y por lo tanto prevenir la posible aparición de un cuadro de gato miedoso o pánico en gatos, etcétera, etcétera. Seguramente me dejaré alguna. Si veis que me dejo alguna, la escribís en los comentarios que habéis visto que les dan mucho miedo a los gatos, básicamente para que nos enriquezcamos todos un poco más. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os las cuento. La primera situación o causa que provoca muchísimo miedo a los gatos son los castillos artificiales y la pirotecnia. Cualquier petardo, etcétera, en la cabeza del gato resuena como 100 veces lo que puede resonar en la nuestra, porque tienen una capacidad auditiva mucho más desarrollada que nosotros. Por lo tanto, si tienes un gato en casa, evita en lo posible el jugar, que no tú quizás, o sí los niños, evita que jueguen con muchos petardos y demás, porque el gato lo pasará muy mal, se asustará, y es justo en estas situaciones cuanto más tienden a escaparse de casa. Otra cosa a la cual suelen tener miedo muchísimos gatos es a los pepinos. Parece ser que les recuerda, o el aspecto del pepino les puede recordar a la forma ancestral que podía tener la serpiente. Y cuando ellos hace miles de años eran un animal salvaje, se enfrentaban diariamente a un animal que, como la serpiente, que podía atacarles y matarles. Y por tanto es ciertamente, o tiene cierto grado de lógica que sea eso. No está demostrado tampoco científicamente, pero parece ser que es la explicación más creíble. Por lo tanto, ya que no se tiene claro del todo, evita en lo posible que el gato vea o tenga acceso a los pepinos, porque si les tiene miedo, francamente lo pasan fatal. Algo a lo cual tienen también muchísimo miedo es a las aspiradoras y cacharros electrónicos que tenemos por casa. Por la misma razón que por la pirotecnia y los castillos artificiales, son aparatos que hacen un ruido que para nosotros no es muy molesto, pero que al gato asusta, porque en ellos provoca una sensación de ruido, estratosférico. Por lo tanto, la manera de intentar solucionar esto es que el animal se empiece a familiarizar con el aparato cuando éste esté parado. Tú dejas el aspirador un rato en el centro de la habitación por donde el gato deambula, que juega con el gato delante del aspirador, etcétera, que lo vea como algo normal, de manera que cuando tenga que aspirar, estos aspiradores que ya van solos por la casa, pues evidentemente no tenga tanto miedo al aspirador. Luego también las tormentas. Las tormentas es algo que asusta muchísimo a los gatos, por la misma razón que los castillos artificiales. No voy a insistir mucho más. Evidentemente también el agua. Muchísimos gatos, no todos, tienen pánico o miedo al agua. Y esto es básicamente porque la gran mayoría de gatos, por no decir todos en la actualidad, descienden de gatos que nacieron o se desarrollaron en primera instancia en zonas áridas de África. Es decir, eran gatos que ancestralmente no habían visto llover. Y el gato parece ser que todavía siente el agua como algo anómalo, como algo extraño. Cada vez menos. Yo cada vez veo más gatos que no le tienen miedo al agua, pero sigue habiendo un número muy elevado de gatos que le tienen miedo. Esto es un miedo con el cual hay que convivir, que calmar al gato, etcétera, etcétera. Al final del vídeo os explicaré cómo lo podéis calmar, pero que se va a tener que acostumbrar. Y por último, tienen mucho miedo a cualquier persona desconocida que llegue a casa. El gato es un animal muy receloso, muy tímido, muy arisco. El ser arisco está relacionado con esta timidez. Y una persona que llega de nuevo a una casa, para el gato, como no sabe quién es, de entrada es un posible agresor y le va a provocar esta sensación de pánico. La manera de corregir este tema es no forzando a que el gato se haga amigo de la nueva persona, pidiéndole a la nueva persona que se olvide del gato, que no le haga ni caso, porque cuando el gato vea que esa persona no le hace ni caso y que lleva su vida normal dialogando contigo y demás, va a ser él quien vaya a curiosear y a saber quién es. Te llamará mucho la atención. El gato vencerá ese miedo y le va a poder la curiosidad de saber quién es esa persona. Y por último, ya lo dejamos aquí, y antes de irme, si ves que el problema de miedo no se puede controlar y que las causas, por más que intentas, no se corrigen, aquí te dejo un vídeo explicando cómo puedes tranquilizar o calmar a un gato extremadamente miedoso.
Te doy una serie de pautas y de pasos para que los vayas siguiendo y poco a poco veas cómo el problema lo vamos a ir corrigiendo. No se corrige del día a la noche, pero siguiendo las instrucciones que os doy en ese vídeo, verás cómo el tema en poco mejora. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.